este confinamiento ha afectado primero a los papás y por ende a los más chiquitos. ¿Cómo afecta a los papás? Porque realmente lo que los tomó a los papás fue como de una situación que no la tenían prevista. Y algunos de ellos han reaccionado con mucha irritabilidad, digamos, porque si bien tenían el día a día, la normalidad, un montón de horarios que ellos ya tenían estipulados, de repente este confinamiento hizo que cambiaran todo su monotonía de vida, digamos, por un lado, ¿no? Entonces, el niño a su vez fue absorbiendo esta problemática que se le fue presentando al papá. ¿Cómo reaccionó el niño a su vez? Con mucha ansiedad, con cambios de comportamiento, con malestar, con irritabilidad, con sedentarismo y con cambios en la conducta. Para comenzar a hablar de lo que realmente es este confinamiento y cómo ha afectado a estos niños y cómo los padres a su vez pueden ayudarlo, podríamos hablar que si bien el tema de ansiedad solamente era tocado para una parte de, digamos, de los adultos, en este caso vamos a llevar la ansiedad a los niños también. Y vamos a abocarnos un poquito a esto, porque lo que trajo consigo el tema de la ansiedad es un tema de estrés que se generó en el niño. Entonces, el objetivo de esta charla es explicar un poquito, dar respuesta por qué se produce este estrés, cuál es la función que tiene y de alguna u otra manera de ver las causas de cómo podemos dar respuesta a lo que genera el cuerpito del niño cuando presenta estrés. Para hablar de otra palabra y ya comenzar el tema, vamos a hablar de una que está muy latente y que es cuando sucedió este confinamiento, cuando mamá, papá y los nenes quedaron en un determinado lugar, ello lo que trajo es falta de libertad. Una libertad que la tenían en el día a día, que los nenes podían, que tenían determinadas actividades, papá y mamá por un lado, y que de repente el confinamiento obligó a quedarse en un determinado lugar. Entonces, lo que vamos a hablar ahora del niño es cómo lo ha afectado psicológicamente. Y vamos a partir de una base que es la cabecita de este nene, el cerebro de la criatura. Vamos a decir que ese cerebrito actúa como un órgano jefe. Este órgano jefe lo que hace es, va todo el día recorriendo el cuerpito del nene hasta encontrar alguna situación amenazadora. Cuando la encuentra, cuando la localiza, reacciona de una manera que genera en el niño energía. Esta energía es positiva. ¿Por qué? Porque va a reaccionar de una manera que va a provocar una acción y que se puede dar en el sentido de accionar. ¿Por qué? La falencia que va a tener en ese momento es la parte emocional o la parte física. La emocional puede, como está reaccionando últimamente o como reaccionó en los primeros meses, con irritabilidad, con muchos grados de ansiedad. Y la parte física, que podemos llamarlo, que este confinamiento lo que trajo es mucho sedentarismo. Pero por otro lado, trajo dos cosas muy importantes: lo positivo y lo adaptativo. Es decir, el niño, ¿por qué es positivo el estrés de la criatura? Porque puede reaccionar con su cuerpito y explicarles a los papis qué es lo que les está pasando, qué es lo que le está molestando en realidad. Y es adaptativa porque en forma automática van a adaptarse a la nueva situación que les toca vivir. Para ello vamos a hablar de 4 características, que a medida que estas 4 características se vayan dando, mayor es el grado de estrés que tiene el niño. La primera es que la situación en que esté viviendo el niño sea una situación novedosa, es decir, que sea una situación que no le es familiar. Por ejemplo, la noche anterior, mamá y papá habían organizado para el nene, para esta criatura, su mochila, su ropita, para llevarlo a hacer sus actividades.
y ese día no lo pudo hacer. Lo que dijo es, quédate con el pijama, ponete a ver la tele. Entonces el nene no sabe por qué, no le es familiar lo que está pasando, pero responde a lo que dice mamá y papá, aceptan. La segunda situación es que le produzca esto una pérdida de control, porque no sabe en este momento ni qué está bien ni qué puede hacer. Los papás están en algunos casos irritables, no saben cómo manejar la situación y los nenes no saben tampoco en qué situación ponerse, digamos, ¿no es cierto? La tercera, que sea impredecible, ellos no saben por qué sucedió esto, nadie le dice qué está pasando. Y lo último, que sea amenazadora, es que la situación sea amenazadora tanto para la parte física como la parte personal de ellos. Lo cierto es que esta situación que se vive, la emergencia sanitaria y el confinamiento van a vivir para que estas cuatro características se vayan a ir presentando en estos niños y en forma conjunta, las cuatro juntas, y van a hacer que el grado de estrés y de ansiedad del niño se profundice. Ahora, si nos preguntamos y decimos, no hay solución, es decir, el confinamiento lo que trajo es que la criatura se quede sin solución, que los papás convivan con estos niños y bueno, de alguna u otra manera, ¿quedamos ahí? No. Hay una solución, papá, mamá, y si bien en el primer momento los agarró con mucho miedo, sabemos que no son pediatras, no son psicopedagogos, no son personal que estaba a cargo de este nenito un minuto antes, sí conocen a su hijo. Entonces, ¿qué es cómo hay que responder cuando se produce este problema de confinamiento con criaturas que tienen problemas y que hay que ayudarlos? Hay que generar un plan B. Ahora, ¿cómo generamos ese plan B? ¿Cómo se da ese plan B? Perfecto. Lo primero que dijimos es que la situación es novedosa, pero dijimos que el niño tampoco la conoce. Entonces, muchos niños los afectó este confinamiento en lugares muy propicios, una casa donde realmente tienen unos determinados metros cuadrados, patio, hasta pileta podríamos decir. A otros niños no, por el contrario, los agarró en determinados departamentos donde solamente tienen una salida que es un balcón. No importa la situación en que se encuentre la criatura y en los papás con ellos, lo importante es lo que pueden hacer y lograr en el lugar que se encuentre. Y es aquí donde vienen dos partes importantes y divididas. Primero, la comunicación que tiene que tener papá y mamá con ese niño. Primeramente que nada, que para niños que van de edades entre 1 y 1 año y medio, no comprenden lo que está pasando. Pero sí, a través del juego, se les puede explicar de alguna manera qué es lo que ellos no pueden hacer. Por ejemplo, jugando con tuppers o con cajitas de remedios, se puede poner adentro de estas cajitas animalitos, soldados, muñequitas y explicarles que estos amigos de ellos se van a quedar un tiempo guardados hasta que este bichito que nos está rodeando se vaya, al igual que a nosotros. Vamos a quedar guardados como estos amiguitos, como estos superhéroes adentro de esas cajitas, y en el momento que se vaya, por supuesto en algún momento, esto, vamos a salir todos. Para nenes que tienen edades a más de 2 años, sí entienden. Entonces se les puede explicar, es más fácil entender y explicarles el uso del tapaboca, por qué mamá y papá vienen automáticamente y se lavan las manos, la importancia de la higiene en este momento y lo entienden. Ahora bien, lo más importante acá, una vez terminada la comunicación, que papá y mamá también tienen y gozan de algo muy importante,
es que si bien de alguna manera no pueden salir con sus niños de casa, pueden tener una comunicación a través de estos medios, de Zoom, de Skype, de WhatsApp, con los profesionales y de alguna manera esos profesionales ayudarnos. Y vuelvo a repetir, si bien los papás no son pediatras ni psicopedagogos, conocen a su hijo y lo que más importante, quieren ayudarlo. Ahí va a radicar la importancia de este confinamiento, que no sea tan difícil ni dificultoso, ni para los papás ni para los hijos. ¿Qué perdieron los chicos en realidad? ¿Qué se perdió cuando comenzó todo esto? Perdieron rutinas. Entonces, que hay que organizar de nuevo, que hay que volver a tener rutinas. Lógicamente que cuestan. ¿Y estas rutinas cómo deben ser? Deben ser rutinas estructuradas, deben ser rutinas acotadas, con tiempos, deben ser rutinas que sean divertidas a su vez y que tengan tiempo para todo, que tengan tiempo para el almuerzo, que tengan tiempo para la actividad lúdica, que tengan tiempo para el sueño, porque hay niños, como por ejemplo los TEA, los trastornos del espectro autista, que dentro de estos podemos hablar también de los niños con síndrome de Asperger. Ellos están acostumbrados a hacer actividades repetitivas y a trabajar socialmente. Este estado de confinamiento, lo irritó por demás. Y que fueron uno de los pequeños niños que se permitieron las salidas por el estado de estrés agravado que tenía el cuerpito de estas criaturas. Y que más allá que los padres han tratado de hacer lo imposible, no podían de alguna u otra manera llegar a ellos sin que se los pudiera sacar un ratito de la casa, porque perdieron completamente sus rutinas y están acostumbrados solamente a las rutinas. Otra por ejemplo, de las criaturas que necesitan muchos cuidados, son los niños que nacen con síndrome de Down. Una mamá que en este momento acaba de tener una criatura con síndrome de Down, se ve realmente conmocionada, porque el niño cuando nace con síndrome de Down tiene muchos problemas de postura y necesita de mucha ayuda kinesiológica, terapéutica, etcétera, para poder sacar adelante esas criaturas. Vuelvo a repetir, no hay otra manera en este momento que la ayuda de todos estos canales para que guíen a mamá y a papá con estos niños con estos problemas. Y lo más importante es que se creen las rutinas. Estas rutinas no se modifiquen, que los niños sepan que tienen horarios para todos, y una de las que va a ser más importante para el niño y el papá es la lúdica. Se sabe que la estimulación temprana se realiza a través del juego. Es a través del juego donde el niño realmente manifiesta lo que está sintiendo, lo que puede y lo que no puede hacer. Y es el estimulador el que observa y va a materializar de alguna manera esa falencia que está teniendo el niño. Entonces, lo que acá hay que hacer es, primeramente que nada, una de las partes, porque también se cerraron las jugueterías en ese primer momento, nos quedamos encerrados, es, ¿qué hago? ¿Con qué cuento? Con lo que hay en casa. Una de las cosas más importantes es que el niño, por ejemplo, dibuje. Es a través del dibujo donde nos cuenta todo. O sea, colores, una hoja, dibujo, y el niño nos relata lo que le está pasando. Hace un análisis y el papá y mamá se pueden dar cuenta de lo que le está pasando, de los miedos que están teniendo. Por ejemplo, pueden dibujar inclusive alguno de ellos el coronavirus. Y entonces nos podemos dar cuenta que el miedo, las ansiedades, están puestas en ese bichito que lo desconocen. Aparte de esto podemos jugar, por ejemplo, con masas y moldear las masas.
O decirle a ellos que nos ayuden a hacer masitas y moldear masas con mamá y papá, o jugar con juegos de pelota, ¿no es cierto? Sobre todo para los niños que tienen problemas cerebrales, daños cerebrales, que sí o sí necesitan captar, agarrar determinadas cositas, o los que tienen problemas, por ejemplo, con el lenguaje, que papá y mamá les lea y que les haga repetir determinadas palabras para que escuchen cómo las repite y de esta manera ayudarlos, repetirles varias veces y que el niño, por supuesto, sin que en este momento se burle el hermanito o haya otra persona, logre de una manera modificar esa forma de entonación que tenía con esto. Hay muchos juegos para hacer, juegos de encastre, torres, por ejemplo, seleccionar botones que pueda tener mamá en casa de mayor a menor, jugar con colores, saltar, jugar con una soga, jugar a la rayuela, poniendo de un lado piecitos y del otro lado manos, de tal manera que el nene aprenda donde están los piecitos, paso con piecito y si no toco con las manitos. Eso se va a ir dando en la medida que papá pierda miedo y vaya de alguna manera ayudando a su hijo. Para ir cerrando esto de este encierro, quiero decirles que si algo trajo el confinamiento y que a mí me parece algo muy lindo, muy hermoso, es la posibilidad que tiene mamá y papá de compartir y de estar con los hijos. Porque antes teníamos falta de tiempo, antes el sábado y el domingo no nos alcanzaban y ahora ese sábado y domingo se hizo lunes, martes, miércoles, etcétera. Entonces, lo que acá hay que aprovechar es entregarles a ellos lo que les está faltando y es amor. Este amor puede venir de muchas formas, manifestándose a través del abrazo, puede ser, o bien a través de una palmadita, ¿qué tal, cómo estás? A través, ¿cómo te están yendo las cosas? ¿Te ayudo en algo? Eso sería lo más importante. Y otra cosa, que participen en las tareas del hogar. Los más chiquitos poniendo tal vez el mantel o llevando el pan a la mesa. Los más grandes acercando los platos, tratando de ayudar a mamá o a papá a barrer. Pero todo eso va a hacer que él se sienta útil y que vaya manejando de a poco capacidades que de diferentes maneras y de acuerdo al tipo de falencia que tenga, las va a ir modificando. Actualmente se han abierto más espacios y tal vez para aquellos que estén pasando por situaciones difíciles, el terapeuta puede ir a la casa. De todas maneras, para los que todavía no se puede, es importante esto, las rutinas. Vuelvo a repetir, las rutinas que se van a dar con papá y mamá y que lo más importante es la parte lúdica, el juego. Que papá y mamá disfruten con ellos, inclusive poniéndole música, una música tranquila, una música relajante, y que traten de que él les cuente cosas a través de ese juego, participe con mamá y papá, y de esta manera, ¿no es cierto?, lograr una común unión entre los dos. Entonces, vuelvo a repetir, para finalizar esto, es que si bien el confinamiento nos restó libertades a los papás en un primer momento, los llenó de preguntas, incertidumbres, porque vuelvo a repetir, ninguno de ellos es profesional, o no es psicopedagogo, no es psicólogo, psiquiatra, pero es papá y mamá y los quieren y quieren lo mejor. Sacando la parte esta de irritabilidad, podemos disfrutar de ellos.